Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí con ustedes. Déjenme confirmar que estamos ya en YouTube compartiendo. Y sí, bueno, ya estamos ahí. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a GMB Neuroeducando, Cuerpo, Mente y Emoción. Recuerden que promovemos lo que es la educación consciente. El camino hacia una vida equilibrada comienza con la voluntad y la conciencia. Mi nombre es Norma Ramírez Monroy y es un gusto hoy compartir con todos ustedes. Muchas gracias a los que nos están acompañando, a los que están en este momento dedicando este espacio para que juntos podamos aprender, porque acuérdense que es tiempo de compartir. Tiempo de compartir. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, el cual es ¿dónde está tu atención? Yo espero que ustedes, así como yo, disfrutemos este tema, lo estemos meditando, reflexionando y estemos muy pendientes de lo que es la atención. Veo aquí que se empiezan a conectar. Hola Liz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y muchas gracias por este tiempo que nos das para escucharnos y para estar creciendo y estar aprendiendo juntos. Es interesante todo lo que se refiere a la atención, y es que la atención es un proceso de la mente, es algo que existe en nosotros, pero que creen que es algo que también tiene que ser entrenado. Entonces, vamos a ir avanzando con nuestro tema el día de hoy. Me da mucho gusto que estén aquí. De verdad es bonito saber que podemos compartir, pero lo más bonito es que podemos seguir creciendo como personas, como sociedad y como humanidad, porque sin duda es necesario la formación y educación consciente en cada uno de nosotros y a su vez en los que están a nuestro alrededor. Quiero comenzar con estos puntos importantes. Primero vamos a definir qué es la atención. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es esto que a veces nos piden, a veces nos ganan, ¿no? Ganan nuestra atención, en otras ocasiones nos piden nuestra atención. Entonces, cuando yo te estaba comentando que es un proceso de la mente, es decir, es algo, hola Jess, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que estés aquí, Jess. Saludos. La atención es un proceso cognitivo. Siempre que hablemos de un proceso cognitivo es que es un proceso de la mente. Tiene que ver con las funciones ejecutivas, es decir, con todo lo que es el razonamiento, la cognición. Aquí les decía en una ocasión el lóbulo prefrontal, que es donde nosotros llevamos a cabo esas funciones ejecutivas. Entonces, este proceso cognitivo nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlo para responder en consecuencia. Es decir, nuestro cerebro percibe los estímulos, ya sea del interior o del exterior. Interior me refiero a todos los órganos de nuestro cuerpo y de lo exterior, bueno, a través de nuestros 5 sentidos. Pero vamos a ir teniendo mucha atención a justo esa palabra en esto, porque cuando nosotros estamos percibiendo, vamos a entender que nuestro cerebro tiene 3 funciones básicas. Y ojo con esto, es sus funciones básicas: supervivencia, reproducción y socialización. Prácticamente todo lo que se refiera a supervivencia, todo lo que tenga que ver con supervivencia, reproducción y socialización va a llamar mi atención, porque es como la manera natural de nuestro cerebro, es la manera natural. ¿Por qué? Porque lo que busca es que nosotros tengamos esa supervivencia o sobrevivencia, ¿no? Que después vemos esas 2 grandes diferencias. Algo importante que también vamos a encontrar con la atención es que es un proceso discriminativo y complejo. Nos da el control del pensamiento y tiene que ver las cualidades del estímulo. Entonces, vamos a estar discriminando nosotros cierta información. La pregunta sería, ¿qué tipo de información, qué tipo de estímulo gana mi atención? Porque hay cosas que de manera muy rápida, así son muy efectivos, ganan mi atención, y porque hay cosas que por más que yo quiero, no tienen mi atención. Entonces, si nosotros vemos, y te decía yo hace un momento, si partimos de la supervivencia del cerebro, entonces vamos a ver
que justo todo lo que yo ya tenga en mi memoria registrado que me ayuda a mi supervivencia, y mi supervivencia tiene que ver mucho con el yo sentirme segura, el yo sentirme bien. Y de alguna manera, a veces nuestro estado de confort, ¿no? Donde te sientes segura, donde te sientes bien, donde estás a gusto, donde no sientes que corres ningún riesgo, pues obviamente ahí es donde quieres estar, ahí es donde en muchas ocasiones nuestro foco de atención se presenta porque dices, yo quiero estar ahí, porque es algo que me va a dar seguridad. Entonces, inconscientemente buscamos ese tipo de cosas. Por eso, si nosotros relacionamos esto con el aprendizaje, hoy en día ustedes han visto que, por ejemplo, nos mencionan que la atención de los alumnos, pues obviamente no se tiene que pedir, se tiene que ganar. Y efectivamente, de acuerdo a lo que nosotros les estemos comentando, de acuerdo a lo que nosotros, la clave en muchas ocasiones está en cómo yo voy a vincular lo que le estoy diciendo y le voy a dar sentido a su vida. Si nosotros no tenemos ese sentido a la vida, para nosotros no es importante. Me podrás decir muchas cosas, muchas teorías, muchos ejemplos, y yo te voy a decir qué bonito, qué padre, pero no logro vincularlo con mi sentido de vida, inconscientemente, en qué me va a ayudar a esta supervivencia. Hola, maestra Patti, qué gusto saludarle. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues se dan cuenta, entonces como es un proceso cognitivo, es decir, un proceso natural de nuestro cerebro, entonces tiene mucho que ver con esta parte de entrenamiento. Por eso aquí vamos a ver un poco más adelante que la conciencia entra mucho en juego, pero así yo siempre pongo ejemplo de que así como entrenamos nuestros músculos, y si yo entreno mis brazos y hago ejercicio, ¿no? Bíceps, trabajo, obviamente eleva el tono muscular y se fortalece. Lo mismo pasa con todas nuestras funciones ejecutivas, con la memoria, con la atención, con la comprensión, ¿no? Con el diálogo, el de poder decodificar las palabras precisas con la idea que yo tengo. Entonces, la atención es una de esas funciones ejecutivas que nosotros tenemos. Aquí nos menciona algo importante, que entonces la atención también es la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Ahora, insisto mucho en esta parte. Hola, maestro Humberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es importante porque fíjense bien, cuando tú y yo algo te decía, nos llama la atención, es que también ya traemos una memoria. Nosotros somos el resultado de nuestras experiencias. Tú y yo podemos definir que algo es bonito o es feo de acuerdo a la experiencia y a lo que nos hayan contado de esa situación. Bueno, entonces cuando tú sabes que hay algo importante para ti, le pones atención, pero entonces date cuenta que tiene que ver con lo que te contaron de esa situación. Si yo te digo que ver una película, ¿no? Es perder el tiempo, tú tienes esa información, yo tengo esa información y entonces la descartamos. Entonces quiero decirte que esto también tiene mucho que ver con nuestra cultura, a qué sí y a qué no le ponemos atención. Por eso es importante que entendamos esto. Las cosas que nosotros hemos, no olvidemos esto, maestros, y padres que también están acompañándonos, que también les agradezco mucho porque me dicen luego que sí me ven, pero que no se registran ahí en comentarios. Y bueno, yo les invito ahí a saludarnos y que pongan ahí su participación. Es bonito también estar interactuando. Y fíjense que cuando nosotros estamos con este tipo de historias en nuestra vida, tiene que ver mucho lo que pues la cultura nos ha dejado, lo que la familia nos ha dejado, lo que la sociedad nos ha dejado, nos ha enseñado. Y entonces desde ahí empezamos a darle o no también importancia a las cosas y se vuelven parte prioritaria o no de nuestra supervivencia, ¿no? ¿Y qué creen? Que lamentablemente, yo lo digo así, hay cosas que son necesarias para la supervivencia y la sobrevivencia en el ser humano, pero que por cultura no le hacemos caso, no le hemos puesto esa atención, esa relevancia. Dice la maestra Patti que entrenando el cerebro se abre un diálogo con todo nuestro cuerpo, mente y espíritu. Efectivamente, hay un diálogo precioso.
es ese autoconocimiento del que se habla mucho, pero también a veces no conocemos esos pasos a seguir. Entonces, cuando empezamos a descubrir las capacidades que tenemos como seres humanos, la capacidad que tiene nuestro cerebro, que es plástico, que es moldeable y que al final de cuentas nosotros también lo estamos construyendo día con día de acuerdo a nuestras creencias, porque recuerden que la información que queda en mi mente es una creencia. Recibes una nueva información y se puede modificar esa creencia, ¿cierto? Entonces eso es interesante porque entonces nuestro cerebro se va modificando. Hola Leti, qué gusto que estés Leti. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por disponer este tiempo. Entonces, bueno, pues es esto muy, muy hermoso en el plano de conocernos, porque nos ayuda a conocernos, pero también entonces nos ayuda a entender que hay ocasiones que también por supervivencia omito la atención a algo que me está dañando, a algo que me está generando un dolor, a algo que yo no quiero enfrentar, a algo que prefiero omitir de mi vida, ¿no? Entonces esto también es muy interesante, que nosotros tenemos esa habilidad de poner la atención, se llama focalizar, ¿no? Así como con un lente, tienes un lente de cámara y no ves bien y le empiezas a hacer los movimientos para focalizar y ver con muchísima claridad lo que tú quieres ver, ¿no? Dice la maestra Pati, y las emociones, por supuesto, las emociones, pensamiento, prácticamente lo que piensas lo terminas sintiendo y lo que sientes lo terminas pensando, ¿no? Son milésimas de segundos el que suceda una cosa u otra primero, pero siempre lo que pienso lo termino sintiendo y lo que siento lo termino pensando. De hecho, hay algunos autores que lo llaman ya sentipensamos, ¿no? Estamos sentipensando. Hola, maestra Patsy. Muchas gracias, maestra. Qué linda, gracias. Es un gusto, maestra Patsy, que también estés aquí con nosotros compartiendo y aprendiendo juntos, ¿ok? Gracias, maestra. Y bueno, pues entonces fíjense que si resumimos esto que hemos estado viendo, nos dicen que la atención en el campo del procesamiento de la información es el proceso por el cual se resalta una determinada información y se inhibe otra. Esto también yo lo comparo mucho, bueno, pues como licenciada en educación física también lo comparo mucho. Con relación a los músculos, ¿no? Sabemos que cuando se está usando, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, pues la irrigación sanguínea va hacia todo lo que es el aparato digestivo y por eso se dice en muchas ocasiones que no se sugiere no hacer ejercicio de inmediato, precisamente porque la sangre se está ocupando para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Si nosotros hiciéramos en ese momento ejercicio, lo que sucedería es que ese riego sanguíneo se va a los músculos y ya no se termina una adecuada digestión. Bueno, de esa misma manera, saber que en nuestro cerebro no es que funcione solamente una parte o funcione otra parte cuando hacemos el pensamiento, lo cognitivo, ¿no? Y entonces no se está activando mi área motora, ¿no? O mi área sensopercepción, no. Todo se está utilizando. Lo que sucede es que se está enfatizando más esa área. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo esa atención, estamos... aquí nos dice, se resalta una determinada información y se inhibe otra. Esto a mí me gusta compartirlo, maestros, porque cuando nosotros estamos, por ejemplo, siempre lo menciono y me gusta mucho comentarlo con los alumnos, cuando nosotros estamos, por ejemplo, enamorados, hay una sustancia química que son las endorfinas. Y está tan activo nuestro sistema límbico, que es el de las emociones, está tan activo que inhibe las funciones del lóbulo prefrontal. O sea, no es que ya no que dejemos de pensar, no, pero se inhiben. Entonces, el sistema límbico está, pero sí a todo lo que da. Y entonces, ¿a poco no vemos todo bien bonito, maravilloso, hermoso? Y de repente, pues cuando empieza a bajar esas endorfinas, dopamina y serotonina, lo que sentíamos, o se empieza a adaptar el organismo, el razonamiento, la cognición otra vez empieza como a funcionar de una mejor manera y es cuando empezamos a decir, ay, ¿cómo no me fijé en esto, no? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Pues sí, entonces es interesante cómo nuestro cerebro también funciona de esa forma. Dice la maestra Patti, dice, así como tenemos la habilidad de poner atención a todo lo que nos interesa, también bloqueamos
lo que no deseamos ver porque nos lastima, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este principio de supervivencia, o sea, el cerebro es un órgano que aprende y aprende, ojo con esto, para la supervivencia. De hecho, se menciona eso en la historia, que el ser humano, o sea, siempre ha aprendido siempre, toda la vida. El cerebro es un órgano que aprende de manera consciente o de manera inconsciente, siempre está aprendiendo, pero está aprendiendo justo para una supervivencia. Con el tiempo, obviamente, pues ya, y con el razonamiento se da cuenta de que, bueno, estamos aprendiendo y empieza a tratar de cubrir las necesidades sociales, ¿no? Lo que solicita y lo que requiere la sociedad, y entonces, ok, se necesita aprender esto también, vamos a aprender esto otro también. Pero definitivamente e instintivamente el cerebro lo que va a hacer siempre es protegerse y mantenernos con vida. Ok, bueno. Pues hola, Mariette. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí, muchas gracias. Y bueno, la atención implica seleccionar entonces información para poder procesarla con detenimiento e impedir que otro tipo de información se siga procesando. Así es que, ojo, ahorita vamos a ver también algunos tipos de atención, pero sin duda, todo aquello que requiere nuestra atención va a requerir también de tu conciencia. Va a requerir de tu energía y va a requerir un proceso mental, un proceso en el que te lleve quizás a cuestionarte, a tomar una resolución, a que tú tomes decisiones. Por eso es importante saber dónde está nuestra atención, dónde tenemos puesta nuestra atención y si realmente hemos aprendido a poner atención a las cosas. Aquí nos menciona, debe considerarse como un sistema cognitivo complejo de subprocesos específicos a través de los cuales somos capaces de dirigir la orientación, el procesamiento de la información, la toma de decisiones y nuestra conducta. Por eso te decía. Entonces quizás preguntarás y quizás podríamos mencionar, ¿y entonces qué pasa con la gente que no pone atención? Bueno, eso se podría decir. Sin embargo, hay una atención pasiva, que eso por supervivencia el cerebro está alerta, ¿no? Y ese es el estar alerta. Tanto del exterior como del interior nosotros manejamos toda la información y esta información surge a la vez. ¿Sí? Si te das cuenta, tú puedes estar viendo una cosa, estar sintiendo frío, estar escuchando alguna cuestión, ¿no? Y todos tus sentidos están recibiendo la información, están transmitiendo la información a nuestro cerebro. Vuelvo a preguntarte, entonces, ¿en qué momento tú seleccionas a qué sí le pones atención? ¿En qué momento tú eliges o por qué eliges una cosa y no otra? No sé si te ha pasado que de repente dices, voy a leer un libro, ahora sí voy a leer un libro, y empiezas a leer y llevas una página, llevas 3 páginas y de repente te perdiste porque a partir de la segunda página ya no supiste qué decía. Y dices, ay, ¿en qué iba? Y como que te tienes que regresar porque se perdió tu atención de lo que estabas leyendo. Entonces, ¿nuestra mente se distrae con facilidad? Sí. Sí, porque acuérdense que decodificamos a través de las imágenes, decodificamos con palabras, pero cada palabra me puede llevar a la mente a un pensamiento y ese pensamiento se va, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces no somos conscientes, justo no hemos entrenado nuestra atención y entonces fácilmente nos distraemos. Por tanto, debemos seleccionar, organizar y manipular esa información para descartar, saber qué sí descartar y qué no descartar. Entonces, esto nos está hablando sin duda del ser conscientes, ¿cierto? Aquí dice, la atención entonces es la toma de posesión por parte de la mente. Cuando algo capta tu atención, no hay que te quite de eso. ¿Y qué tomó tu atención? ¿Qué te gusta? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Decía la maestra Patti, las emociones tienen que ver, sí, mucho. Mucho tiene que ver la emoción. Si hay algo que te guste, si hay algo que te agrade, si hay algo que te hace sentir bien, si hay algo que te hace sentir placentero, cosas placenteras, eso seguramente va a estar llamando tu atención y va a posesionar nuestra mente. Nina, hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí, gracias. Entonces vamos a ver los tipos de atención. Bueno,
les quiero hablar de lo que es la atención pasiva. Les decía yo, la atención pasiva justo es esa atención en donde nosotros estamos como en ese estado de alerta, en donde de alguna manera podría tomarse como algo automático, porque el cerebro está alerta a los estímulos tanto de nuestro interior como de nuestro exterior. Está alerta y aún estando dormidos nosotros, o sea, estando nosotros en un plano inconsciente, nuestro cerebro sigue atento a todos estos estímulos. Cuando tenemos una atención focalizada, entonces sí, es lo que te decía, es como ese lente, ¿no? Que focalizas y que quitas todos los estímulos que puedan existir y estás atento a lo que se te está diciendo. Y eso es lo que a veces quisiéramos, ¿verdad? Recibir de las personas o de nuestros alumnos, que estén atentos, que focalicen la atención. Pero vamos más allá todavía, porque lo que buscaríamos es una atención sostenida, que esa atención pueda mantenerse por un largo tiempo, que esa atención esté consciente, no nada más que tengamos la mirada, ¿no? Sino que estemos recibiendo la información. Ahí es a donde yo les digo que se entrena la atención, que hay que trabajar esos procesos con nosotros mismos y con nuestros alumnos, porque yo les hago una pregunta, esperando ahí en comentarios sus respuestas. ¿Qué pasa cuando no ponemos atención a las cosas? ¿Ustedes qué creen que sucede? ¿Cómo cuáles son las consecuencias de no poner atención a las cosas? Ahí espero a que ustedes me respondan mientras les voy comentando los tipos de atención. Entonces, por supuesto que hay una consecuencia de el no poner atención, pero a veces no nos hemos puesto a reflexionar y no lo hemos considerado y no lo hemos como puesto en ese lugar de buscar ese equilibrio, ¿no? De qué pasa por no estar atento a las cosas. ¿Qué pasa por yo no poner atención a las cosas que me ayudan quizás a crecer? ¿Qué pasa por no poner atención a lo mejor a la parte interna de mi cuerpo, ¿no? ¿O qué pasa por no poner atención a las personas que están cerca de mí? ¿Qué consecuencias creen ustedes que hay? Y bueno, también tenemos lo que es la atención selectiva. Entonces sí, a pesar de que hay muchos estímulos, tenemos la capacidad de seleccionar qué es y en dónde queremos poner nuestra atención. Por ejemplo, cuando estamos en una fiesta, ¿no? Y que está la música a todo volumen, y entonces estás platicando con alguien y empiezas a discriminar quizás otros sonidos y tu atención está en la persona que te está platicando, sobre lo que te está contando, sobre lo que te está diciendo. Entonces estás llevando a cabo esa capacidad de una atención selectiva. También, bueno, pues esto nos va a resonar un poquito a las mujeres, ¿no? Esa atención dividida, ¿no? Cuando estás haciendo o estás dando respuesta a una cosa y a otra cosa, entonces vas manejando, entonces vas presionando el clutch, el freno, y entonces a la vez vas platicando con alguien y a la vez vas viendo, ¿no? A los niños atrás. Entonces puedes tener esa atención dividida y lo puedes hacer de manera eficiente. O sea, sí se puede esa capacidad, insisto, pero hay que entrenarlas, hay que desarrollarlas. Patsy dice que no te apropias de experiencias, no te involucras y olvidas o abandonas actividades de cualquier índole, se complica un poco más las cosas. Sí, efectivamente, ¿no? Y entonces, un poquito cuando mencionas tú, Patsy, muchas gracias por tu comentario, de que no nos involucramos, pues empezamos a dejar, a ese dejar ser, ¿no? Dejo de ser, dejo de pertenecer, dejo de saber, dejo de sentir, dejo de vincular, dejo de conectarme. Y entonces también se dice, empezamos como a tener una vida superficial, ¿no? En donde vamos así por encimita y a la vez no vamos profundizando en las experiencias de la vida. Es muy sencillo. Hay cosas que ocupan nuestra atención y acuérdense que cuando se ocupa la atención obviamente se posesiona de nuestra mente por consecuencia de nuestro pensamiento y sin duda ese pensamiento, vuelvo a repetir, nos genera una emoción. Entonces tú puedes ir caminando y puedes caminar 3 kilómetros y no darte cuenta ni cuántas calles pasaste, ni si viste a un conocido, a un amigo, a un familiar, porque
se posesionó tu mente, estuvo atento de quizás ese conflicto, ese problema, eso que traemos aquí en la mente, ¿no? Entonces, pareciera que estamos aquí, pero en realidad nuestra mente está ocupando todo nuestro ser. La maestra Jess dice que cuando no pones atención, pierdes la realidad, no aprendes, no conoces, no te involucras, no sientes efectivamente, ¿no? Es esta parte en donde entonces empezamos a medio vivir, ¿no? Y en esta parte, con esta intensidad que caracteriza a la vida, porque entonces de ahí podríamos definir un poco, ¿no? ¿Qué es la vida sino experiencias? Y es en el aquí, y es en el ahora, y es este momento el que nosotros tendríamos que estar como disfrutando, ¿no? En algunas ocasiones siempre mencionamos que la mente o está en el pasado o está en el futuro, ¿no? Está en el pasado recordando y entonces está con una depresión tremenda, o está en el futuro añorando, pensando, queriendo, entonces se genera una ansiedad. Pero lo bonito es también tener momentos aquí y ahora, poner nuestra atención. Y nuestra atención no es nada más nuestra mirada, nuestra atención no es nada más nuestra mente, nuestra atención tiene que ver con todos nuestros sentidos, tiene que ver con nuestras sensaciones, tiene que ver con nuestros diálogos, ¿no? El reconocer nuestros diálogos, si son los mismos diálogos que tengo de hace 20 años, de hace 30 años, ¿no? ¿Cómo son mis diálogos? Si mi momento ya cambió, ¿por qué mis diálogos siguen siendo los mismos, no? Entonces, si sigo con el mismo diálogo, el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, lógicamente, mi vida prácticamente sí, es una rutina. La maestra Patti dice, no se llevan a cabo con exactitud las actividades. En nuestro cuerpo se enferma por no escucharlo, en las emociones por falta de atención, el conflicto se convierte en trauma, efectivamente. El no resolver algún conflicto, algo que pensamos que no está en nuestra posibilidad, en nuestra capacidad o a nuestro alcance, es un conflicto para nuestra mente. Entonces, cuando empezamos a buscar respuestas, pues al tenerla, obviamente, ¿no? Nos sentimos ya, sí, sí lo logramos, sí pudimos resolverlo. Pero sin duda, la atención tiene su gran mérito, es decir, no solo saber que es importante, sino entrenarla, saber poner atención a las cosas. Hace 8 días hablábamos de la escucha activa, ¿no? Y una de las características era justo esto, poner atención a la persona, sin juicio, ¿se acuerdan? Sin estar ahí viendo lo que dice. Hay unos que se llaman los tapones para una buena escucha, y dentro de los tapones es que a veces estamos como compitiendo en el pensamiento. ¿No te ha pasado de repente que le cuentas algo a una persona y la persona no te responde como si te haya escuchado, sino te responde como si tú le contaste, fíjate que fui de vacaciones a Cuernavaca y no, me la pasé increíble, estuve 3 días? Y la persona te responde, no, yo cuando voy estoy 6 días, no, y sí me la paso increíble. Entonces, como que ya no fue la escucha, sino más bien está viendo, ¿no? Y ahí hay otros tapones muy interesantes que también es bueno estudiarlos, pero no para saberlos, más bien para ver si nosotros no tenemos ese tipo de tapones. Y esto sucede en parte con la atención. A veces nuestra atención no es como para profundizar en lo que estamos viendo o para contemplar, que la atención nos ayuda mucho al proceso de contemplación de las cosas. El mirarnos al espejo, por ejemplo, el poner esa atención cuando nos miramos al espejo, es también entrar en este proceso de contemplación, ¿no? En muchas ocasiones de admirar, de reconocer, de saber todo lo que hay en nosotros y todo lo que se ve. Hay un ejercicio muy bonito que es la visita al museo, ¿no? Que es precisamente te miras al espejo y te miras como si fueras un museo. Y realmente cuando tú vas a un museo, te habla, te dice, ¿no? Te comunica, te da información, aunque no te hable prácticamente, ¿no? O de manera real. Simplemente hay información que tú empiezas a recibir y a sentir, ¿no? Y lo mismo sucede con las personas y lo mismo sucede con nosotros mismos. Nuestra mirada dice mucho, nuestros gestos dicen demasiado. Entonces, si estamos atentos,
realmente vamos a tener una mayor información. Y bueno, el último tipo de información es de atención, es la atención alternante. Es decir, puedes estar haciendo una cosa, después la dejas un momento, haces otra, pero lo haces de manera eficiente, ¿no? Y en ocasiones dicen, ay, ¿cómo las mujeres pueden hacer tantas cosas? Bueno, la realidad es que también los hombres, ¿no? Más bien es por ahí un sesgo cultural que en teoría no pueden hacer más cosas, pero en realidad el cerebro es plástico, el cerebro tiene la capacidad para muchísimas cosas. El detalle es que a veces no hemos conocido ese potencial que tenemos, el detalle es que a veces no nos autoconocemos, ¿no? Y tenemos en muchas ocasiones mucha teoría, pero poca práctica, ¿no? Entonces, las habilidades atencionales, porque entonces hoy descubrimos y le podemos decir que la atención es una habilidad y como tal debe desarrollarse, debe estimularse, debe entrenarse. La maestra Patti dice, es importante dirigir nuestra atención en los eventos asertivos, efectivamente. Y entonces ahí entra, ¿no? Importante el juicio, ¿no? El valor a las cosas. Para mí que es algo asertivo, para la maestra Patti que es asertivo, para la maestra Jess que es algo asertivo. Entonces de ahí también entra, insisto, nuestra experiencia conforme a lo que nos han heredado en cuanto a información, en cuanto a valores, en cuanto a moral. ¿Ok? Entonces, nuestra atención vamos a entenderla como una habilidad atencional. Entonces, son las que determinan nuestro nivel de desempeño en alguna tarea específica. Esto es como lo central que yo quiero decirles en esta tarde. De acuerdo a esa atención que tú le pongas a las cosas, es como vas a obtener los resultados. Si nuestra destreza en la atención es pobre, también lo será nuestro desempeño. Pero si por el contrario está bien desarrollada, nuestro desempeño puede llegar a ser excelente. Y es como lógico, ¿no? Decirlo ahorita, lo decimos después, sí es lógico, sí es lógico. El detalle es qué tanto le pones atención a las cosas, ¿no? Tenemos que entregar esto, ok, sí, y a lo mejor dices, mira, también pude haber hecho esto, pero obviamente el resultado quizás no fue tan eficiente o de una mejor manera que pudo haber sido por no prestarle tanta atención a las cosas. Cuando yo te digo que somos el resultado de nuestra experiencia, tiene mucho que ver qué tanto de atención le inviertes a esa experiencia. ¿Qué tanta dedicación, esfuerzo y como yo te vuelvo a repetir y como estaba en la publicidad, donde pones tu atención, debes de saber que pones tu energía, o sea, hablándolo desde biológicamente que somos energía, que hay energía en nuestro cuerpo y entonces nosotros lo que estamos haciendo es focalizamos y ahí está nuestra atención. Nuestro lóbulo prefrontal está decodificando esa imagen y a través de las palabras las está aquí acomodando y entonces empieza a interpretar las cosas. ¿Tiene mucho que ver con nuestra historia? Sí. Porque a veces podríamos interpretar un día bonito de un día no bonito. ¿Qué es lo que te hace pensar de esa manera? Fíjate que en ocasiones cuando llueve, a veces dicen, ay, está muy feo el día. Y hay quienes dicen, ay, qué día tan hermoso, me encanta este día, ay, disfruto mucho este día. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Te das cuenta, estamos bajo creencias e interpretaciones. Por eso, conforme nosotros ponemos atención a las cosas, una característica importante, yo te decía, es la conciencia. La conciencia como de lo que estás viendo. Y, por ejemplo, hoy yo les he dicho siempre, hoy está como de moda el mindfulness, pero no quiere decir que apenas en este tiempo se ha creado. En realidad es de años y bueno, esta técnica es muy eficiente, ha dado muy buen resultado porque obviamente a nivel científico ya se han encontrado grandes resultados de cambios en la estructura y la arquitectura neuronal y cerebral de las personas que practican el mindfulness, respiraciones, la atención plena, ¿no? Que en realidad esto significa. Y entonces te das cuenta que cuando nosotros ponemos atención a algo, lo más bonito es poner la atención de permitirnos conocer, permitirnos saber nuevas cosas y no como predisponer la situación.
ya ir con un juicio, ya ir con ciertos paradigmas. Lo más lindo sería entonces que lo que tú veas te permita saber qué está pasando, conocer qué de nuevo podemos aprender, qué de nuevo podríamos encontrar a esa situación. Entonces, aquí vamos a enfatizar esta parte. De acuerdo al nivel de desempeño de nuestra o a nuestra habilidad de atención, es como también vamos a realizar las cosas. A todo lo que le pones atención, a lo que le inviertes energía, tienes resultados, sí o no. Pero a lo que no le pones atención, a lo que no le inviertes energía, obviamente no hay resultados. O sea, no pareciera que ni sucedió nada, ¿no? Entonces, esto también es bueno con nosotros considerarlo. Por eso yo te decía, donde pongo mi atención, pongo mi energía. Por supuesto que sí. Hay energía en esa mirada, hay energía en esa intención, pero no nada más en lo que ves. Hay energía en todo el proceso que se está dando en la mente. Hay energía en toda eso que estás tú pensando y llevando a una decisión, a una respuesta, a una conducta, a algo nuevo, algo diferente. Ahí, obviamente, estás poniendo tu energía. Por eso, cuando nosotros estamos atentos a algo y estamos teniendo ese proceso, ¿no?, de comprensión, ese proceso de, ok, ya entendí, o de dar una respuesta, es importante, es un tiempo que ocupas, es una energía que ocupas y por consecuencia, bueno, pues obviamente vas a tener algo nuevo, algo diferente en tu pensamiento o en tu estructura, en tu arquitectura neuronal, ¿vale? Y bueno, pues quiero decirte que la atención surge como ayuda de la evolución para darnos cuenta. En realidad, esto tiene mucho que ver con la conciencia, el darnos cuenta. Y obviamente, por eso pongo aquí como si tuvieras los ojos vendados, tuviéramos los ojos vendados, no podemos ver nada, pero cuando le pones atención a algo, es como si te quitaran la venda de los ojos y empiezas a ver mucha claridad de las cosas. Entonces, la atención va de la mano con la conciencia, claro que sí. No olvides que existen niveles de conciencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir, que no todas las conciencias están preparados para cierta información, ni toda la información es para todas las conciencias. ¿Estás de acuerdo? O sea, nuestro nivel de conciencia también tiene que irse elevando, porque hay cosas que no podríamos comprender por el nivel de conciencia que tenemos, pero hay cosas que se nos facilitan muy bien por el nivel de conciencia que tenemos. La idea es que este nivel de conciencia se esté elevando constantemente y se va a elevar siempre y cuando aprendamos a desarrollar esta habilidad de poner atención a las cosas. Y entonces el ponerle atención, cuando nosotros ponemos atención de manera natural, el cerebro se empieza a hacer preguntas, quiere respuestas, y si nosotros omitimos esos momentos de darle respuesta, pues nos estamos perdiendo de elevar nuestro nivel de conciencia. Pero si le empezamos a dar respuesta, entonces vamos a tener nuevos conocimientos, nuevas sensaciones, nuevos enfoques, quizás nuevas creencias, pero estamos entonces en un proceso evolutivo. Y bueno, pues si queremos vivir entonces adecuadamente es necesaria cierta destreza para movernos en 3 ámbitos distintos. Si se dan cuenta, y en la mayoría de las ocasiones todo va a girar en torno a estos 3 momentos. La maestra Patti dice que es importante dirigir nuestra atención en los eventos asertivos. Sí, eso ya lo había leído, ¿verdad? Muchas gracias, maestra Patti. Sí, es importante tener esa conciencia. Atención tiene que ver con conciencia. Entonces, si yo no te explico, en primer lugar, que tenemos esa habilidad, en segundo lugar, que tú puedes dirigirla, focalizarla, ¿no? Entonces, definitivamente no dices, bueno, pues sí, yo aprendí por esto y a consecuencia de que ahí estuve. Pero si tú lo sabes, entonces podríamos empezar a entrenar, a desarrollar y a estimular lo que es la habilidad de la atención, porque acuérdate que es una función ejecutiva de nuestro cerebro, algo que todos tenemos. La maestra dice, cuando decides ser un observador consciente, ¿desarrollas la habilidad de la atención? Sí, así es, maestra Patti. Ser un observador consciente, efectivamente, es poner atención. De hecho, la conciencia se entiende mucho por el darse cuenta,
me doy cuenta de lo que veo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que escucho, de lo que digo, ¿no? De lo que hago, es darme cuenta de todo lo que sale de mí y todo lo que hay en mí, todo lo que existe en mí, es darme cuenta. Entonces, cuando yo me estoy observando constantemente, efectivamente desarrollo esa habilidad de la atención, estoy atenta a mi persona, estoy atenta a lo que sucede. Por eso también hay una frase que dice, cuando tú eres un observador consciente, todo el mundo es tu maestro, porque entonces, como te decía, no ves o no pones atención para ver qué se juzga, no a ver qué hizo mal, a ver, no, más bien estás viendo a ver qué aprendes, estás viendo a ver qué te puede transmitir, qué puedes conocer de nuevo. Entonces cambia el enfoque, ¿por qué? Porque empieza a cambiar la creencia, el nivel de conciencia se está elevando y obviamente la mente ya demanda otro tipo de información. Si nosotros entonces queremos vivir de esta manera o mayor, adecuadamente, pero con mayor, yo diría hasta como realización de ese disfrute de las cosas que suceden segundo tras segundo, yo ya no voy a día tras día, ¿no? Sino segundo tras segundo. Bueno, tendríamos que hablar de lo que es el mundo interno, el mundo externo y el mundo de los demás o con los demás. Entonces, tendríamos que desarrollar si voy al mundo interno, pues tengo que desarrollar ese foco interno. De todo esto nos habla específicamente Daniel Goleman. Él habla mucho de lo que es la atención. De hecho, tiene su libro de Focus, ¿no? Así él lo llama. Y él menciona precisamente que esta habilidad pues tiene que ser desarrollada y estimulada en todo ser humano para que sea más eficiente en todas sus tareas, en todas sus reacciones, en todo lo que hace, sea más eficiente. El foco interno, entonces, el que nosotros nos miremos hacia adentro, hacia nosotros mismos, nos ayuda a conectar con nuestras intuiciones, los valores que nos guían, favoreciendo el proceso de toma de decisiones. Maestros, padres, todos los que nos están viendo en este momento, lo que sucede es que tenemos memoria y actuamos de acuerdo a la memoria que existe en nosotros. Pero si esa memoria no es consciente, si eso que tú siempre respondes no se hace consciente, pues por supuesto que lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Entonces, cuando te hablo de intuiciones, es porque existe en el sentido de supervivencia, ¿no? En esta parte de supervivencia que nuestro cerebro tiene esa función, pues por supuesto que hay un instinto, y cuando en algún momento les voy a compartir sobre los 3 cerebros, esta teoría de los 3 cerebros, el cerebro triuno, de Paul MacLean, y él menciona precisamente del cerebro reptiliano, ¿no? Que es el que actúa, no piensa, ese sí no piensa nada, ese nada más actúa. ¿Por qué? Porque está en modo de supervivencia. Entonces es como que rápido reacciona y hace que tú te muevas, respondas de una manera instintiva. Pero si nosotros tenemos ese autoconocimiento y ponemos atención a eso que surge en nosotros de manera instintiva, también nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque pensemos que le tienes miedo al mar, ¿no? Pensemos, no quiero decir que así sea, pero ¿qué es lo que hizo que tuvieras miedo al mar? ¿Qué sucedió para que tú le tengas miedo al mar? Algo tuvo que haber pasado. Hay una historia, hay una memoria que hace que tu respuesta sea miedo. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo te decía, hay cosas que el cerebro no quiere confrontar porque sabe que le generan algo que no quiere y que afecta su supervivencia. Entonces hay que tener cuidado en eso. Por eso autoconocimiento es muy, muy bueno, darnos a la tarea de ese autoconocimiento. Entonces, ese foco interno, pues entonces tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? El conocernos. El foco externo, pues nos va a ayudar a navegar por el mundo que nos rodea, ¿no? Estar mirando, estar viendo, vamos a ver constante evolución de las cosas, vamos a ver reacciones, vamos a ver modos diferentes, vamos a encontrar respuestas diferentes, pero también saber que es un proceso evolutivo. Todo lo que sucede tanto dentro de nosotros como en el exterior es un proceso evolutivo. Y cuando tú le pones este sentido de supervivencia a las personas y a tu propia vida, bueno, pues entendemos prácticamente todo, ¿no? Porque sabes que si se enojó, que si hizo lo que hizo, que si su conducta no fue la adecuada, vamos a entender entonces que muchas ocasiones el miedo, el enojo,
Nuestras emociones, de hecho, nuestras emociones tienen que ver con la supervivencia. Entonces, es la manera en que hemos aprendido a resolver las cosas. Pero hoy yo te estoy hablando del ser conscientes. Y bueno, el foco de atención en los demás mejora, por último, nuestra vida en relación. Acuérdate que te decía yo que una de las funciones básicas de nuestro cerebro es la supervivencia, la reproducción y la socialización. El cerebro que no socializa muere, ¿no? Así de fácil. Y de hecho existe lo que es la inteligencia colectiva, en donde justo cuando uno va aprendiendo unas cosas, otros también la van viendo y llega un momento en que pareciera que ya todos saben lo mismo, ¿no? Pero nosotros nos basamos también como seres humanos en ese crecimiento colectivo. De hecho, se dice, ¿no?, que conocimiento que no se comparte no genera sabiduría, ¿no? Entonces, de ahí el que en muchas ocasiones el compartir una información, bueno, pues socialmente estamos también creciendo en lo cognitivo, en cuanto al nivel de conciencia y en otras habilidades. Entonces, esto es interesante porque si nosotros no tenemos esa atención a estos 3 puntos que propone en este caso Daniel Goleman, pues realmente siempre vamos a tener como esa falta de, ¿no? Es que no conozco, y cuando no conoces algo prefieres mejor no decidir, prefieres mejor no hacer, prefieres mejor quedarte en donde estás. Entonces, cuando tenemos desarrollada esta habilidad de poner atención, de saber cómo focalizar y de alguna manera poner en nuestra mente lo que queremos, acuérdate, los resultados van a ser mucho mejores. Entonces, donde pongo mi atención, decíamos que pongo mi energía, pero donde pones tu energía, ahí entonces hay un poder de cambio. Ahora sí lo entendemos por qué. Claro, entonces, donde estoy poniendo mi atención, por supuesto que puedo llevar a cabo cambios en mi vida. Por eso el tema es ¿dónde pones tu atención? O sea, ¿dónde está puesta tu atención? Que todo te ha resultado muy bien, que todo lo has hecho muy bien. Pero entonces la siguiente pregunta sería, ¿dónde ahora tienes que poner tu atención? Entonces ahora sería bueno poner atención en todo esto que a lo mejor no nos ha salido bien, en todo esto que a lo mejor nos conflictúa constantemente, en todo esto que quizás nos duele, nos lastima. ¿Por qué? Porque quizás no le hemos puesto la atención necesaria para realizar las cosas. No te olvides que una experiencia te va a generar un pensamiento, una emoción, un sentimiento. Y esa experiencia, tu cerebro la va a interpretar, va a decir, es una buena experiencia, es una mala experiencia, me encantó, no me gustó, ¿sí? O sea, la va a interpretar. Y esa experiencia te va a dejar una creencia. Entonces, si tú y yo seguimos atendiendo lo mismo, obviamente los resultados van a ser los mismos. Por eso hoy la inquietud o el querer, ¿no?, inquietarte en esta parte, ¿dónde está tu atención? Pero yo te llevaría a la siguiente pregunta que te la mencioné en este momento, que es, ahora que tú ya sabes que la atención tiene que ver con los resultados, entonces la pregunta es, ¿a dónde debes poner tu atención? ¿Qué necesita en este momento tu atención? Y si te das cuenta, en ocasiones el cerebro o la mente como el que nos pasa la imagen y nosotros como que no, como si fuera, en mindfulness se habla mucho de que los pensamientos son como las nubes o que los veamos que son como las nubes, ¿no? Y tú ves el cielo, ¿no? Y ves como las nubes, y hay nubes que te atrapan, ¿cierto? Y hay nubes que hasta le ves forma de borreguito y le ves forma de un perrito y tiene forma de esto, y atrapó tu atención y te fuiste con esa nube, o sea, te fuiste con ese pensamiento. Eso mismo sucede en la mente. Y lo que se sugiere entonces es que sí pongas atención a todos los pensamientos que están pasando en tu mente, pero que también sepas que tú puedes elegir a qué sí y a qué no ponerle atención. Arturo dice, gracias a la atención he evitado asaltos, accidentes, discusiones, errores, aprendí a manejar y mucho más. Así que si usamos la atención y la curiosidad, es una gran herramienta. Por ejemplo, ahorita... dice, ahorita en la pandemia notamos cuando alguien estornuda fácilmente, pero antes
A veces lo ignorábamos después de ser un estado permanente. Sí, es cierto, Arturo. Gracias por tu comentario. Exactamente. Vuelvo a la supervivencia, ¿te das cuenta? Entonces ponemos la atención a aquello que, que obviamente va a sumar a nuestra supervivencia. Y ahorita, con todo este tema de la pandemia y que cuídate de esto y de esto y de esto, entonces es real y sí tienes toda la razón, Arturo. Tantita alguien estornuda y bueno, casi ya todos estamos del otro lado, ¿no? Porque precisamente es una información que ya está en nosotros y que nos hace responder de una o de otra manera. Por eso el que nosotros desarrollamos esta habilidad, el que nosotros, maestros, yo siempre he dicho, y esto es algo que creo que tú y yo lo tenemos muy claro, ¿no? Hay cosas que se pueden recuperar en la vida. Hay muchas cosas que se pueden recuperar, pero algo que no se puede recuperar es el tiempo. Y a veces por no estar atento al momento que estamos viviendo, dejamos pasar muchas cosas, no estamos atentos a muchas situaciones y que después se vuelve un recuerdo frustrado, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante desarrollar esta habilidad, entrenarla. ¿Cómo la podemos entrenar? Bueno, pues, por ejemplo, la técnica de mindfulness es muy buena, ¿no? El trabajarla. Esperemos tener también una plática sobre lo que es los aspectos básicos de mindfulness, pero es precisamente centrar tu atención aquí y ahora, lo menciona mucho. Pero, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, o sea, como que tú proponerte, lo estoy leyendo y más o menos en cuanto te des cuenta que ya no estás atenta, como ir midiendo los tiempos, ¿no? Y volver a entrenarte, volver a hacer lo que son los crucigramas, ¿no? La sopa de letras, todos estos ejercicios de, que nos ayuden a ejercitar nuestra mente, son maravillosos para que nosotros pongamos atención. Bueno, la actividad física sin duda y siempre lo va a hacer, ¿no? El que nos ayude a experimentar nuestras sensaciones, ¿no? El cuerpo, la mente, lo decía en un principio la maestra Patti, tiene que estar en una conexión, o sea, de hecho por eso somos individuos, porque somos indivisibles, ¿no? O sea, no nos podemos dividir entre esto es de la mente, esto es de la emoción, esto es del cuerpo, no, o sea, somos indivisibles, somos individuos, somos una sola estructura. Y entonces, como tal, tendríamos que estarnos atendiendo la mente, la emoción, el cuerpo, ¿no? La parte espiritual también importante, digo, sin caer en esta parte de religiosidad, pero sí es la parte espiritual, y que cada uno, bueno, pues la trabaja a su manera, ¿no? Entonces es interesante que cuando nosotros estemos atentos primero de nosotros mismos, vamos a estar atentos de los demás y entonces sí nos vamos a dar cuenta de que de repente pues te sale no sé, una parte que a lo mejor no hemos trabajado, ¿no? Y que necesita nuestra atención, porque más que estarte sumando a tu persona, a lo mejor te está trayendo problemas, a lo mejor te está trayendo conflictos con la gente, con quien tú quieras, ¿no? O contigo mismo, contigo mismo. Entonces, bueno, pues esto es prácticamente lo que hoy yo quiero compartirles. La pregunta entonces es, ¿dónde está tu atención? Si donde está tu atención, entonces pones tu energía, pues te diría, ya no malgastes tu energía, ponle atención a las cosas que valen la pena. Decía un maestro, ya no malgastes tu energía, no malgastes tus lágrimas, no malgastes tus enojos, no malgastes tantísimas cosas que a lo mejor le pones esa atención, pero quizás tendríamos que ponerla en otra parte, de otra forma, de otra manera, ¿ok? Entonces, bueno, pues me gustaría mucho ver sus comentarios. Dice la maestra Patti, mi formación personal necesita mi atención. Bien, maestra Patti, es muy bueno. Siempre he dicho que la manera en que nosotros podemos cambiar, de hecho, lo decimos nosotros, ¿no? Que para mantener una vida equilibrada, lo primero que necesitamos es la voluntad y la conciencia, ¿sí? Entonces, el reconocernos primero es un primer paso. ¿En dónde tengo que poner mi atención? ¿Qué tengo que estar atendiendo en este momento? La práctica de yoga conecta el cuerpo, la mente, las emociones y lo espiritual. Sí, hay actividades en donde ya se promueve mucho toda esta parte integral. De hecho, se tiende mucho a hablar hoy sobre la educación holística o sobre el ser holístico, el todo, ¿no? El ser un todo. Y esto es interesante, maestros, porque efectivamente hoy en día se está moviendo mucho la información, el conocimiento,
pero recordemos que el principal también conocimiento y que no lo debemos dejar a un lado, es decir, no es minimizar uno y maximizar otro, no, es tener un equilibrio de las cosas, pero a lo que casi no le hemos dedicado mucha atención es precisamente a nuestra persona. Tendríamos que saber así muy bien qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué no quieres, qué permites, qué no permites, por qué sí, por qué no, por qué nunca. Entonces es como tener este dominio de ti mismo, porque entonces poco a poco vamos a poder poner atención a otras cosas que nos van a ayudar a elevar nuestro nivel de conciencia, pero también nos van a ayudar a ser mejores personas, ¿ok? Entonces, bueno, pues yo quedo muy contenta en esta tarde de poder compartir esto con ustedes, de esta interacción que ustedes me permitieron. Les agradezco mucho este momento. Dice la maestra Liz, los docentes ponemos mucha atención a esos alumnos que llamamos problema por alguna experiencia vivida y debemos trabajarlo para no generar. Sí, maestra Liz, es verdad. Y aquí les va algo importante. Yo les decía que de acuerdo a la experiencia que tenemos, a la información que hay en nuestra memoria, y lo dice bien la maestra, dice, ok, este es un niño problema. O sea, aquí está registrado por la información, la experiencia que yo he tenido, que ese es un niño problema. Y lo que yo creo del niño, así es como lo voy a tratar. Eso también es importante. Por eso es revisarnos y poner atención a nuestras creencias, a por qué pensamos de esa manera, qué sucede y qué pasa si pensaríamos de otra, ¿no? Lo que tú creas de tus alumnos es como los vas a tratar. Reflexiónalo, maestro. Reflexiónalo también, papá. Lo que tú crees de tus hijos es como los vas a tratar, ¿sí o no? Si tú crees que tu hijo puede, lo tratas como ese hijo que puede y le das todo porque sabes, estás convencido que puede. Pero si tú tienes la creencia de que tu hijo no puede y que no da una, así lo tratas, o sea, así los tratamos. Por eso es importante, lo dice muy bien la maestra Liz, revisar nuestras creencias, revisar qué es lo que creo de los demás, pero ¿qué crees? Ahora sí que, ¿qué crees, no? Tiene mucho que ver con lo que crees de ti mismo. Tú confías en los demás es porque confías en ti mismo. ¿Tienes miedo de que alguien te haga algo? Porque seguramente en algún momento quizás exista esa experiencia que algo hicimos, ¿no? Arturo dice, lo que crees, lo creas. Efectivamente, efectivamente, ahí está, ¿no? Todo lo que crees, lo creas, sin duda. Es la creencia. Entonces, por eso hay una frase bonita que dice, ¿no? Creer es bueno, yo creo en mí. Entonces yo te pregunto, ¿qué crees de ti? No, pues yo creo que puedo, yo creo que sí, lo voy a lograr, yo creo que tengo la habilidad, yo creo que tengo la capacidad, yo creo, lo vas a lograr. Pero si tú crees que no puedes, ¿no? Henry Ford también lo decía, si tú crees que puedes, estás en lo correcto. Tú crees que no puedes, también estás en lo correcto. Entonces es cuestión, maestros, padres de familia, amigos que nos acompañan, es cuestión de revisar nuestros diálogos, y para que este diálogo salga es porque aquí ya está una estructura mental, una arquitectura neuronal, ya está una memoria, piensa de esa forma, tiene una experiencia, tiene una emoción y entonces es la forma en que estamos interpretando las cosas. Por eso creo que es necesario que sepamos en dónde estamos poniendo nuestra atención, de qué manera estamos como gastando esa energía, ¿no? Creo que hay cosas más importantes que atender antes que quizás estar señalando a alguien, estar juzgando a alguien, estar criticando a alguien. Creo que hay otras cosas más importantes en donde tengamos que nosotros poner nuestra atención. Y bueno, pues les decía yo, es un gusto compartir con ustedes. Toda esta parte de Neuroeducando tiene ese propósito, es precisamente esta educación consciente en donde el propósito de ir elevando ese nivel de conciencia, esta parte de autoconocimiento para que a su vez sumemos a lo que es una sociedad, ¿no? En crecimiento y que hoy en día es muy necesario, hoy se habla de tantas cosas, pero si no empezamos con nosotros mismos, difícilmente vamos a poder influir en los demás. Leti dice que cada uno de nosotros somos historia, por lo mismo deberíamos poner nuestra energía en nosotros para poder hacer un cambio, para poder evolucionar y modificar nuestras creencias y poder dar. Dice, tenemos mucho trabajo. Sí, efectivamente, Leti, hay mucho que hacer, hay mucho que voltear a ver a nosotros mismos.
hay muchas cosas y que bueno, esto no es justificante, sin embargo también somos consecuencia de una educación, ¿no? Que de alguna manera fue lo que construyó en nosotros, pero que hoy tenemos también esa gran oportunidad y esa gran ventaja de conocer la parte del autoconocimiento, el tener esa posibilidad de seguirnos transformando y saber que nos podemos construir a nosotros mismos, que en nosotros está el decidir que sí, que no y que nunca, ¿no? Hola Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí con nosotros. Gracias, Claudio. Y bueno, pues prácticamente es esto el tema del día de hoy. Yo espero que haya sumado a su ser, que les haya llevado a esa reflexión, que recuerden que la información, bueno, pues puede quedarse ahí como memoria o puede llevarse hasta que la podamos somatizar, es decir, hacerla nuestra, llevarla a la práctica, trabajarla para que entonces sí podamos ser más congruentes con nosotros mismos. Dice Claudio que la vida interior es una atención constante. Es necesario tener un estilo de vida en atención. Saludos. Gracias, Claudio. Sí, es efectivamente, tendríamos que entrar como en esta disciplina, ¿no? En ese estilo de vida, como bien mencionas, Claudio, el tener esta parte en nosotros mismos, ¿no? Sin duda, la disciplina es la que nos ayuda a lograr todas las cosas, ¿no? Eso es como algo que tú y yo lo sabemos. Tú lograste todo lo que has logrado gracias a la disciplina que le pusiste a las cosas, ¿no? Querías o no querías, pero lo hacías y bueno, pues te dio un resultado. Liz dice, quiero agradecer que nos ayudes a trabajar nuestras creencias y el tiempo que dedicas para este crecimiento mutuo. Muchas gracias, Liz. Sí, claro, muchas gracias y lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho amor y precisamente con esta convicción de ese crecimiento, porque también obviamente yo crezco junto con ustedes y eso me gusta que podamos sumar, que podamos concebir la vida y de otra forma, que podamos saber que tenemos capacidades maravillosas como seres humanos que compartir, que podemos ser de otra forma. Y yo les decía hace un momento, creo que la situación en la que vivimos, ¿no? Lo demanda, lo está demandando y creo que es un buen momento para que estemos compartiendo. Muchas gracias, Liz. Y bueno, pues estamos aquí el próximo viernes a las 5 de la tarde. Vamos a tener una plática muy interesante porque acuérdense que es neuroeducando cuerpo, mente y emoción, en donde también nuestra parte física es importante, en donde también el cuerpo tiene su mérito en que lo trabajemos, en que el estemos también ahí alineando, ¿no? Con lo que es nuestra mente, nuestra emoción. Yo siempre les digo, no todo es mente, no todo es cuerpo, no todo es emoción, ¿no? Es algo que tendríamos que estar nosotros viéndonos como ese todo. La maestra Patricia dice, donde pones tu atención, activas tu escucha activa. Eso, maestra, ya va sumando los temas que vamos viendo. Muy bien, eso está muy bien. Excelente. Entonces, bueno, pues dice, qué buen comentario, maestra Pati. Sí, muchas gracias. Pues les agradezco mucho este tiempo que ustedes también dedicaron, porque sé que es un tiempo que también le invierten. Muchísimas gracias por compartir, a seguir creciendo, efectivamente, Jess. Muchas gracias. Y bueno, pues yo les espero el próximo viernes a las 5 de la tarde. Vamos a tener también una invitada, excelente maestra también, que nos va a compartir sobre lo que es el impacto que tiene la danza o este arte de la danza en el cuerpo, en el organismo, y cómo también tiene que ver en nuestros procesos mentales. Esto es bonito saberlo, conocerlo y pues saber que el movimiento corporal también tiene mucho que ver con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, ¿no? De alguna manera también moldea nuestro temperamento y es una plática también muy interesante. Yo los espero y les agradezco mucho este tiempo. Y recuerden que donde está su atención, ahí está su energía. Muchas gracias, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, bonita tarde. Bye.